Un niño hambriento entra a un restaurante elegante, sus ojos llenos de esperanza, pero en lugar de amabilidad, lo rechazan con fría indiferencia. La multitud observa en silencio, nadie lo ayuda, se aleja derrotado. Al día siguiente, un convoy de autos de lujo se detiene. Un multimillonario sale, su rostro ilegible. Segundos después, el personal del restaurante se da cuenta de que todo está a punto de cambiar. Lo que sucede después dejará a todos sin palabras. Quédate hasta el final, esta historia te sorprenderá antes de que comencemos. Dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a traer historias más poderosas. Ahora comencemos. El aroma del pan recién horneado en filetes chisporroteantes llenaba el aire mientras las luces doradas del restaurante proyectaban un brillo cálido sobre los pisos pulidos. La fiebre de la noche había comenzado y el lugar zumbaba con la charla de clientes bien vestidos que tintineaban sus vasos entre ellos. Nadie notó la pequeña figura parada afuera de las puertas de vidrio, sus pequeñas manos presionadas contra la superficie fría, su ropa estaba gastada, sus zapatos desgastados y sus ojos grandes, huecos y desesperados, buscaron en las mesas adentro. El niño tragó saliva, su estómago se retorcía de hambre. No había comido una comida adecuada en 2 días, dudó. Antes de entrar, su corazón latía con fuerza en su pecho. El calor lo envolvió instantáneamente. El olor empeoraba aún más su hambre. Se arrastró hacia el mostrador. Su pequeño cuerpo apenas llegaba a la cima. Una camarera lo notó y se acercó. Su expresión era ilegible. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó, su tono plano. El chico asintió rápidamente. Solo necesito algo de comida. Cualquier cosa, no tengo mucho dinero, pero puedo pagar algo. Por favor. Su voz era apenas un susurro, casi ahogada por la animada charla de los comensales. La camarera miró por encima del hombro como para asegurarse de que nadie la estuviera mirando. Luego suspiró, lo siento, pero no servimos a gente como tú. Su rostro ardía de vergüenza. Gente como tú. Había escuchado esas palabras antes, pero de alguna manera hirieron más profundamente esta vez. Solo era un niño, solo hambriento, solo esperando un poco de amabilidad. Se giró hacia las mesas, mirando los platos apilados con comida, algunos a medio comer, algunos completamente intactos. Su estómago le dolía. Un hombre con un traje elegante en una mesa cercana frunció el ceño mientras observaba. Pero antes de que pudiera reaccionar, apareció el gerente del restaurante. Su presencia se elevaba sobre el niño pequeño. Tienes que irte, dijo con firmeza. Su voz se escuchó a través de la habitación, pero yo el chico empecé su labio inferior temblando. No hay excusas, no permitimos mendigos aquí. El gerente interrumpió su tono brusco. Todo el restaurante quedó en silencio mientras el chico miraba a su alrededor esperando que alguien cualquiera hablara, pero nadie lo hizo. Los ojos se desviaron, los susurros reemplazaron la risa y el personal de pesas continuó sirviendo sin interrupción. Humillado, el chico asintió lentamente, su garganta ardía, pero se obligó a no llorar. Se giró arrastrando los pies hacia la puerta, sus dedos se curvaron en puños. A sus costados había sido rechazado antes, pero algo en este momento se sentía diferente, se sentía definitivo, como si el mundo realmente hubiera decidido que no pertenecía. Cuando salió el aire frío lo golpeó como una bofetada. Se ajustó más la delgada chaqueta, se encontró a sí mismo y echó un último vistazo dentro. El restaurante ya había vuelto a la normalidad, como si nunca hubiera estado allí. El hombre del traje vio al chico irse apretando la mandíbula. A algo en su pecho quemaba una mezcla de ira y algo más profundo, algo que no había sentido en mucho tiempo. Nadie sabía que estaba a punto de suceder. A continuación, nadie podría haber predicho que en menos de 24 horas todo en este restaurante iba a cambiar. El aire de la noche era más frío que antes, o tal vez solo lo sentía así. El chico caminaba lentamente por la acera, sus brazos se rodeaban a sí mismo mientras trataba de luchar contra el viento cortante. Su estómago se retorcía de hambre, pero más que eso, una pesadez insoportable se instaló en su pecho. Había pensado solo por un momento que alguien ayudaría, que tal vez esta vez las cosas serían diferentes, pero la mirada en los ojos de la camarera, la agudeza en la voz del gerente, la forma en que todos se dieron la vuelta como si no existiera, era un dolor peor que el hambre. Llegó a un callejón tranquilo detrás de la hilera de restaurantes. Su lugar habitual para dormir estaba lo suficientemente lejos de las calles principales como para que nadie lo molestara, pero lo
Suficientemente cerca como para que el olor a comida aún flotara en el aire atormentándolo. Se sentó contra la pared de ladrillo subiendo las rodillas hasta el pecho. No tenía más opción que esperar la noche dentro del restaurante. El hombre del traje elegante apenas había tocado su comida. Sus dedos golpeaban la mesa, sus pensamientos acelerados. Había visto muchas cosas en su vida, pero algo en ese momento lo inquietó. Tal vez fueron los ojos hundidos del chico o la forma en que sus pequeños hombros se habían desplomado. Se alejó. Tal vez fue el silencio del restaurante, la forma en que ni una sola persona había hablado. Empujó su plato a un lado y se levantó bruscamente sacando su billetera. Dejó una generosa propina, pero en lugar de dirigirse hacia la salida, caminó directo al mostrador. La misma camarera que había rechazado al chico levantó la vista sobresaltada. Ese chico, dijo su voz calmada pero firme, el que estaba aquí, ¿viene a menudo? Ella dudó. Yo no lo sé, a veces es solo uno de los niños de la calle. Uno de los niños de la calle, repitió su expresión ilegible. Asintió una vez, luego se giró y salió, sus pasos decididos. No le llevó mucho tiempo encontrar al chico. La pequeña figura estaba acurrucada contra la pared, apenas visible en la tenue luz del callejón. Estaba temblando, sus brazos fuertemente envueltos alrededor de sí mismo. El hombre se acercó, sus costosos zapatos crujieron suavemente contra el pavimento. El chico se endureció, sus instintos diciéndole que corriera, pero el cansancio lo mantuvo en su lugar. El hombre se agachó, su elegante traje y extraño contraste contra el áspero callejón. ¿Cómo te llamas? El chico dudó antes de responder. Isen. El hombre repitió como si cometiera lo recuerdo. Vi lo que pasó allí atrás. Eso no estaba bien. Isen bajó la mirada sin decir nada. Había escuchado palabras similares antes, pero nunca cambiaban nada. El hombre suspiró y metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Sacó un billete nuevo. Lo extendió. Cómprate algo de comer. Isen miró el dinero, pero no lo tomó. Había aprendido a no confiar demasiado rápido en la amabilidad. El hombre vio la vacilación y asintió. Entiendo, pero te prometo que esto no es caridad. Considéralo un trato. Isen frunció el ceño ligeramente. Un trato. Sí, dijo el hombre poniéndose de pie. Toma esto y mañana por la mañana nos vemos aquí de nuevo. A la misma hora, mismo lugar. Te traeré el desayuno. Solo tienes que aparecer. Isen dudó, sus dedos se crisparon hacia el billete. Su hambre ganó la batalla. Extendió la mano lentamente. Su pequeña mano se cerró alrededor del dinero. El hombre dio un pequeño nudo de aprobación. Bien. Te veré en la mañana. Isen, con eso, se dio la vuelta y se alejó. Su largo abrigo ondeaba ligeramente detrás de él. Isen lo vio irse, todavía sin saber qué pensar. La gente no solía volver. Las promesas eran solo palabras, pero el hambre que le roía el estómago era más apremiante que sus dudas por ahora. Todo lo que importaba era encontrar una comida. Mañana podía esperar. Isen se despertó con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las grietas entre los edificios. Su cuerpo dolía por dormir contra el duro pavimento, pero había aprendido a ignorar la incomodidad hacía mucho tiempo. Se incorporó lentamente, frotándose los brazos para devolverles algo de calor. Por unos momentos, simplemente se quedó allí sentado mirando la factura que aún apretaba en su mano. El hombre de la noche anterior se la había dado con una promesa. Un trato, pero las promesas eran cosas frágiles y Isen sabía que no debía creer en ellas demasiado rápido. Aún así, su estómago le recordaba que la comida era más importante que la duda. Se levantó, se sacudió la suciedad de la ropa y se dirigió al pequeño restaurante más cercano. El olor a café recién hecho y tocino llenó el aire cuando entró. Algunos clientes lo miraron rápidamente antes de apartar la mirada sin interés. Había aprendido a ser invisible en lugares como este. Manteniendo la cabeza gacha, se acercó al mostrador y deslizó la factura. La mujer detrás de la caja registradora pareció sorprendida, pero la tomó sin decir palabra. Unos minutos después, colocó un plato frente a él. Huevos, tostadas y salchichas, más comida de la que había comido.
En días comió rápido apenas saboreando los sabores, solo agradecido de finalmente tener algo en su estómago. Cuando terminó salió sintiéndose un poco más fuerte que antes de la reunión, casi había olvidado sus instintos. Le dijeron que se alejara para desaparecer antes de que el hombre pudiera regresar, pero algo en las palabras del extraño lo hizo dudar. Nadie le había pedido que apareciera antes, a nadie le había importado si lo hizo o no. En contra de su mejor juicio, regresó al callejón. No tuvo que esperar mucho. El hombre llegó exactamente cuando dijo que lo haría, trayendo 2 tazas de café y una bolsa de comida. Le entregó una a Eisen sin decir palabra y se sentó en una caja cercana. En realidad viniste, dijo el hombre después de un momento estudiándolo. Eisen se encogió de hombros tomando un sorbo de café. Estaba caliente, un poco amargo, pero reconfortante. ¿Trajiste comida?, dijo simplemente. El hombre asintió. Un trato es un trato. Se sentaron en silencio por un rato, los sonidos de la ciudad despierta llenando el aire a su alrededor. Finalmente el hombre habló de nuevo. ¿Has estado en las calles por un tiempo? ¿No? Eisen se puso rígido, pero asintió. El hombre respiró hondo. No estoy aquí para entrometerme, pero yo he visto muchas cosas en mi vida y sé cuando alguien merece algo mejor de lo que le han dado. Dejó su café y miró a Eisen con seriedad. ¿Qué pasaría si te dijera que ya no tienes que vivir así? Eisen soltó una breve risa sin humor. Yo diría que estás mintiendo. El hombre sonrió levemente. Es justo, pero no. Metió la mano en su bolsillo y sacó una tarjeta de presentación. Mi nombre es Daniel Carter. Dirijo una empresa, una muy exitosa, y te ofrezco algo más que solo desayuno. Eisen frunció el ceño mirando la tarjeta pero sin tomarla. ¿Por qué? Daniel se apoyó contra la pared observándolo con atención. Porque alguien una vez hizo lo mismo por mí. Los dedos de Eisen se curvaron alrededor de su taza de café. Las palabras se sintieron peligrosas. La esperanza era peligrosa, pero algo en la tranquila confianza de Daniel hizo que fuera difícil ignorarla. Por primera vez en mucho tiempo, Eisen se encontró preguntándose qué pasaría si esta vez fuera diferente. Eisen miró la tarjeta de presentación que tenía en la mano. El nombre y el número estaban impresos en letras profesionales limpias. Se sentía pesado a pesar de su pequeño tamaño, como si tuviera un peso. Más allá de una oportunidad, le habían ofrecido cosas antes, palabras vacías, falsas promesas, soluciones temporales. Pero nada como esto. Esto era diferente. El hombre sentado frente a él, Daniel Carter, era diferente. Tenía el tipo de confianza que hacía que sus palabras se sintieran sólidas, reales. Eisen exhaló lentamente frotando el borde de la tarjeta entre sus dedos. ¿Y si digo que no?, preguntó Daniel. Se encogió de hombros tomando otro sorbo de su café. Luego te alejas y no te vuelvo a molestar. Pero al menos obtuviste una comida de esto. No había presión en su voz, ninguna demanda que hiciera aún más difícil ignorar. La gente usualmente esperaba algo a cambio, pero Daniel se sentó allí como si tuviera todo el tiempo del mundo, dejando que Eisen decidiera por sí mismo. Eisen miró hacia la calle, su mente acelerada. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo que la idea de algo más allá de eso se sentía extraña. Había aprendido a vivir sin expectativas, a no esperar nada más que pasar el día, pero aquí estaba un hombre ofreciendo algo más allá de la supervivencia. Volvió a mirar a Daniel. ¿Qué estaría haciendo yo? Una leve sonrisa cruzó el rostro de Daniel como si hubiera estado esperando esa pregunta. Dirijo una empresa que ayuda a reconstruir negocios. A veces eso significa construcción, a veces administración, a veces solo darle a la gente otra oportunidad cuando nadie más lo hará. Podríamos usar a alguien como tú, alguien que entienda lo que significa comenzar de la nada. Eisen dejó escapar un suspiro, las palabras hundiéndose en la oferta. Era tentadora, pero una parte de él todavía dudaba. ¿Y si me equivoco? Daniel Chuel, entonces inténtalo de nuevo. Nadie acierta la primera vez. Eisen lo estudió cuidadosamente tratando de encontrar la trampa. Tenía que haber una. La vida nunca le había dado nada sin un precio, pero todo lo que vio fue sinceridad. Finalmente asintió agarrando la tarjeta de presentación con más fuerza. Está bien. Daniel sonrió poniéndose de pie. Bien, nos vemos aquí mañana por la mañana a las 7 en punto. No llegues tarde. Eisen asintió de nuevo, todavía sin estar seguro de si solo había cometido un error o la mejor decisión de su vida. Esa noche hizo algo que no había hecho en años. Encontró un lugar para dormir donde no lo molestarían y por primera vez en mucho tiempo se permitió tener esperanza. Eisen se
Despertó antes del amanecer, su corazón latía con una mezcla de nervios y anticipación. La tarjeta de presentación estaba a su lado, ligeramente arrugada de donde la había tenido aferrada toda la noche. A las 7 en punto. No llegues tarde. Las palabras resonaron en su mente mientras se levantaba y sacudía el polvo de su chaqueta de advertencia. No tenía nada que traer consigo, ni bolso ni pertenencias, solo él mismo. Con la más mínima esperanza de que esto no fuera otro callejón sin salida, se dirigió al café. Llegando 10 minutos antes, la calle estaba tranquila, el aire fresco. Por un momento la duda se coló. ¿Qué pasaría si Daniel nunca aparecía? ¿Qué pasaría si esto era una broma cruel? Su pasado lo había condicionado a esperar una decepción. Entonces, justo a tiempo, un elegante auto negro se detuvo. La ventanilla del pasajero bajó y allí estaba Daniel, luciendo tan sereno como la noche anterior. Entra, dijo simplemente. Ethan dudó solo por un segundo antes de abrir la puerta y deslizarse en el asiento. La calidez del interior del auto era un marcado contraste con el aire frío de la mañana. Daniel se incorporó al tráfico, navegando por las calles con una facilidad que sugería que sabía exactamente a dónde iba. ¿Estás nervioso?, preguntó Ethan. Exhaló un poco. Bien, eso significa que te importa. Condujeron en silencio por un tiempo hasta que llegaron a una zona industrial cerrada. Más allá de la entrada había un enorme almacén, su exterior desgastado pero robusto. Los trabajadores ya se estaban moviendo, algunos cargando materiales, otros concentrados en planos. Daniel estacionó y se giró hacia él. Bienvenido a tu nuevo comienzo. Ethan salió sintiéndose fuera de lugar entre la eficiencia y el propósito de los trabajadores, pero Daniel le hizo un gesto para que lo siguiera, guiándolo dentro del almacén. Era un trabajo en progreso. La mitad estaba en desorden, mientras que la otra mitad tenía el aspecto pulido de algo que se estaba reconstruyendo cuidadosamente. Ethan vio un letrero en la pared del fondo: desarrollo, second chances. Daniel siguió su mirada. Esto es lo que hacemos, tomamos cosas a las que la gente ha renunciado y las devolvemos a la vida. Miró a Ethan. Eso también incluye a las personas. Algo cambió dentro de Ethan. Había pasado años sintiéndose descartado, pasado por alto, pero aquí, en este lugar rodeado de personas a las que también se les había dado otra oportunidad, sintió algo desconocido, perteneciente. Ethan se paró en medio del almacén, sus manos todavía agarrando los bordes de sus mangas mientras observaba su entorno. El sonido rítmico de herramientas chocando contra el metal y el murmullo bajo de conversaciones llenaron el espacio. Hombres y mujeres, cada uno con una historia propia, estaban trabajando arduamente para dar forma a lo roto en algo útil. Nuevamente el aroma a madera fresca y pulidor de metales flotaba en el aire, mezclándose con el leve aroma a café de una pequeña área de descanso en la esquina. Daniel puso una mano firme en el hombro de Ethan. No tienes que demostrarle nada a nadie más que a ti mismo, solo concéntrate en aprender. Todos aquí empezó desde abajo. Ethan se tragó el nudo en la garganta y asintió. Lo llevaron a una estación de trabajo donde un hombre mayor, Greg, estaba ensamblando paneles de madera. Sus manos ásperas trabajaban con precisión, sus movimientos practicados y firmes. Sin levantar la vista, Greg hizo un gesto hacia una pila de papel de lija. Comience a alisarlos uniformemente. Trazó sin prisa. Ethan dudó antes de tomar un trozo mientras arrastraba el papel de lija por la madera. La aspereza se sentía extrañamente familiar, como las luchas que había soportado. Áspero al principio, pero gradualmente dando forma a algo mejor. Trabajó en silencio. Cada trazo lo conectaba con el presente. Por primera vez en años estaba haciendo algo que se sentía productivo, algo que importaba. Pasaron las horas y Ethan se perdió en la tarea. El movimiento rítmico calmó sus nervios y antes de que se diera cuenta, Greg estaba inspeccionando su trabajo. El hombre mayor gruñó en aprobación. Nada mal para su primer día. Durante el almuerzo, Ethan se sentó con un grupo de trabajadores, vacilante al principio, pero poco a poco se animaron a la conversación fácil. Hablaron de su pasado, sus errores y la segunda oportunidad que se les había dado. Fue un extraño consuelo saber que no estaba solo en sus luchas. Cuando llegó el día, un fin, Daniel se acercó a él otra vez. Lo hiciste bien hoy. Le entregó a Ethan un sobre el pago de tu primer día. Solo un comienzo, pero un paso adelante. Las manos de Ethan temblaron cuando lo tomó. No había tenido ganancias honestas en años. Su voz era apenas más que un susurro. Gracias. Daniel sonrió. Te lo ganaste. Nos vemos mañana. Ethan salió del almacén. Mientras el sol se ponía en el horizonte, su corazón se sentía más ligero que en años. Esto no era solo un trabajo, era un nuevo comienzo.